Buenos días a todos. Estamos inaugurando el 13 de enero de 2022 esta serie de seminarios quincenales en los que vamos a participar los docentes y pues todos los que estamos involucrados de alguna manera en el área académica con la finalidad de enriquecernos mutuamente, de hacer una formación colegiada entre todos los que participamos en el YESPE. La doctora Mayra Toledo va a dar inicio a esta serie de seminarios con el primer tema. Así es que, Mayra, pues muchas gracias por la disposición y por las iniciativas. Así es que, pues adelante, Mayra, estamos grabando. Y pues buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Ale. Es un placer de verdad estar aquí con ustedes compartiendo. Como comentábamos antes en las reuniones previas a esta preparación, es una fortuna poder contar con la participación de todos los docentes porque es enriquecernos de la experiencia que cada quien tiene y poder formar un cuerpo colegiado mucho más fuerte, mucho más rico. Y si esto lo damos a conocer a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, pues todavía mejor. Entonces, pues vamos a empezar con un tema que a mí me apasiona, que parece un poco antiguito, pero ahorita les comento por qué lo vamos a hacer. Hace años, más o menos alrededor de los 50, de los 60, de los 70. Te voy a interrumpir un poquito porque nos hizo favor de conectarse Nelson. Nelson, muy buenos días, bienvenido, qué padre que te conectas. Sí, buenos días. Disculpen que no pude entrar en hora porque estábamos en otra junta, pero adelante. Voy a tratar de conectar la camarita también. Me da gusto verlos y muy buen año a todos. Igualmente, Nelson. Gracias. Adelante, Mayra. Bueno, les comentaba que cuando nos dieron a qué temas podríamos estar impartiendo. Un poco por la problemática que tenemos contacto con los alumnos. Me interesó mucho el poder hacer esto, el poder retomar a Bloom, por lo que yo quisiera que fuéramos descubriendo a lo largo de la presentación. Me explicaba hace un momento que cuando hablamos de Bloom, puede ser que a muchos docentes nos llegue, o a muchos que estamos formados en el área educativa, nos llegue a pensar en los años 70, en donde el conductismo aquí en nuestro país estaba a flor de piel, en donde los libros de texto traían al inicio una serie de páginas en donde habían teniendo encadenados escritos, enumerados todos los objetivos con unas cantidades de especificidad de todo esto, y pues se relaciona mucho esto con Bloom. Sin embargo, aunque esto tuvo esa coincidencia, no necesariamente tiene que ver con el conductismo. Y eso es lo que quisiera que viéramos y por qué es importante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Yo la paso? No, yo. Okay. Este señor es Bloom y me gustaría que vieran las fechas. Nació en el 13 y murió en el 2000. De manera que murió, sí, ya hace 20 años, pero hace 20 años ya la mayoría de los que estamos presentes aquí ya teníamos existencia, ya teníamos cierto grado de conciencia. Y me gusta esta frase de Bloom que dice: el propósito de la educación y de la escuela es cambiar los pensamientos, los sentimientos y las acciones de los estudiantes. Y esa es una cita del 81, relativamente reciente, todo depende de la edad que se tenga para poder ver esto. ¿Qué es lo que parece que está diciéndonos Bloom? A Bloom lo que le interesaba era saber qué era lo que estábamos haciendo en educación y por qué lo hacíamos. Él estudió educación, estuvo trabajando en la Universidad de Chicago por un largo rato, y en esa Universidad de Chicago le pidieron que organizara de alguna manera todos
los estudios que se estaban llevando ahí, todos los planes de estudio. Había hasta esas épocas mucho la tendencia de darles a los docentes la materia y les daban el temario. Y entonces con eso el maestro tenía que dar o impartir la clase como él quisiera. ¿Esto qué hacía al final? Que al final de cuentas, si ustedes hacían una evaluación de todas las generaciones o de todos los alumnos que hubieran tenido la misma materia, pero impartida por diferentes maestros, lo que pasaba es que llegaban a tener un perfil diferente. Y eso les preocupaba mucho a la institución, porque cómo iban a tener egresados de la misma institución, con la misma asignatura, y que tienen una deficiencia en un área y otros lo tenían como eran muy hábiles en ese aspecto. Entonces lo que Bloom hizo fue ir a pedirles a cada uno de los maestros que les dijeran qué era lo que estaban enseñando y cómo lo podrían poner como en un propósito, qué era lo que esperaba que ellos hicieran. Y bueno, pues después de eso, en esas épocas no estaban las computadoras como ahora, le llegaron documentos y documentos. Y entonces imagínense que estaba en su escritorio y estaba lleno de documentos. Y ¿qué era lo que él empezó a hacer? Lo primero que tengo que hacer es clasificarlos y ver qué hay de cada cosa. Y entonces en esa clasificación, en la primera clasificación se dio cuenta que podía tener aquellos que eran como muy escolares, muy de cosas de la memoria, de cosas de la mente. Se dio cuenta que había otro grande bloque o bonche de papeles que se referían a cosas que tenían que ver con el empleo de instrumentos, el empleo de maquinarias, el cómo hacer cosas. Y el tercero era como la apreciación del arte, de la literatura, de todo esto, que no eran propiamente de conocimiento, que tampoco tenían que ver con el hacer cosas, sino que iban más bien a esa apreciación valoral, a los valores, ahí se reflejaban. Entonces se dio cuenta que, bueno, que si el problema era, fíjense, él estaba ahí pidiéndoles que le dijeran qué era lo que enseñaban, cuál era el propósito de enseñar, porque él quería ver la evaluación que tenían para tener una similitud, un mismo perfil con todos. Se dio cuenta que si cogía el bonche del medio, que era aquellos que se referían a todos los aprendizajes que tuvieran que ver con algo que se tenía que hacer con el manejo de una maquinaria, con el manejo de una máquina de escribir, con cosas de ese tipo, era muy fácil evaluarlo. ¿Lo hacía o no lo hacía el alumno? ¿Lograba manejar la bicicleta? ¿Sabía nadar o no lo sabía hacer? Se fue al otro lado y el paquete de hojas que tenía de los propósitos que le habían escrito a nivel intelectual era muy grandote, era enorme. Dijo, bueno, pues me voy a enfocar a esto porque es más grande. Estos de aquí están muy fáciles de evaluar, los que son del medio. Y los que están hasta la derecha, esos me cuestan un poquito más de trabajo tratar de entender qué quiere decir con que apreciará la poesía romántica del siglo XVIII, ¿no? ¿Qué entiende por apreciar? ¿Qué es? Dice, no, me voy a ir a lo primero, que es generalmente lo que se entiende hacia lo que es la concepción de una universidad, y vamos a ver qué es lo que están haciendo para ver cómo podemos crear después sistemas de evaluación. Este es el primer punto que quisiera que destacáramos. Cómo la evaluación nos lleva a pensar en los principios, en los propósitos. De ahí que lo que hemos dicho siempre en didáctica, existe una estrechísima relación entre los objetivos y la evaluación. Y a veces cuando creamos planes, cuando creamos programas, nos estamos rompiendo la cabeza en qué voy a preguntar al final, cuando debo tener muy claro en la evaluación, en los objetivos. Debería existir esa estrecha relación. Cuando era estudiante, yo me acuerdo que a veces, no sé si a ustedes les pasaba, que a veces le preguntábamos a algún maestro, ¿y cómo va a ser el examen? De preguntas abiertas, de cuestionario, y teníamos razón. El maestro a veces nos decía, sí, les dicto un cuestionario y ahí está, para que se lo aprendan de memoria. Pero les decía, no, pues ustedes estudien, se tiene que aprender y aprender. Pero no es cierto, aprendemos de maneras diferentes, según lo que nos pidan después.
Yo no puedo aprender de la misma manera andar en bicicleta si me van a hacer un examen escrito, como a veces pasa en los exámenes de manejo, ¿no? Me piden un examen escrito para saber si sé manejar. Cuando a lo mejor yo sé que sé manejar porque no he chocado, porque no he tenido ninguna infracción. Entonces se aprende diferente. No sé si queda claro este ejemplo de qué es lo que quiero hacer y hacia dónde voy. Entonces, a partir de eso... Ay, perdón. ¿Le cambio? Sí, por favor. A partir de esa primera clasificación, Bloom se dio cuenta que lo que era importante era hacer una taxonomía, y así se conoce a su clasificación. ¿Pero qué es una taxonomía? Pues generalmente hemos oído esto cuando veíamos biología, cuando estábamos estudiando biología en la secundaria, y que nos decían la taxonomía de los seres vivos. Entonces aquí pongo, por ejemplo, el ejemplo de la taxonomía de los seres, de algunos seres vivos, ¿no? Y nos decían, es que viene de un género, de una rama, de una especie, de etcétera, ¿no? Y nos iban sacando el arbolito de cómo iba haciendo esto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es una taxonomía? ¿La taxonomía es una clasificación? Sí, es como nos decía Piaget, clasificar es poner lo que va junto, ¿sí? Y lo que va separado, aparte. Entonces, Bloom puso todo lo que va junto, todos los que eran de aprendizaje de la cabeza, intelectuales, juntos, puso el bonche también, de todos los que eran psicomotrices juntos, y todo lo que era afectivo también. Pero se dio cuenta después que no, que aunque estaba todo el bonche ya dividido, y que esa sería la primera clasificación, y si no nada más se le llamaría a lo que hizo él clasificación de Bloom, se dio cuenta que no era cierto que nada más tuvieran una clasificación, todos los aprendizajes cognitivos, todos los psicomotrices y todos los afectivos, sino que dentro de ellos había una graduación. Habían cosas que eran como más sencillas y otras que eran más complejas, y que las más sencillas eran el escalón básico para poder llegar a los últimos renglones, a los últimos aprendizajes, y si no se pasaba por ello, no se podía llegar. Lo mismo que sucedía en biología. Primero tendríamos que estar en los dominios más abajo para poder decir, bueno, pues pertenecemos todos, hasta esto, ¿no? O sea, como es el Homo sapiens, que todos pertenecemos a la clasificación o a la rama, perdón, de los homínidos, ese es nuestro género, y llegamos a la especie que nos especifica y nos estamos diciendo, pues ahora somos pues seres humanos racionales. Y ahí hay toda una clasificación que me va dando como este escalonamiento que nos lleva a eso. Entonces, una taxonomía es eso, una clasificación graduada. Y eso es lo que estuvo haciendo, si quieres pasamos la siguiente, eso es lo que estuvo haciendo Bloom con todo ese bonche de materiales que tenía ahí. Entonces, de la primera clasificación entonces, a estos tres grandes bonches de documentos les llamó dominios. Y entonces digo, bueno, a todo lo que sea intelectual les voy a llamar dominio cognoscitivo. ¿Es lo siguiente? Sí, es lo siguiente. A todo lo que sea... bueno, sí que... A todo lo que sea psicomotriz, ahí está, dominio psicomotriz, y al último le voy a llamar dominio afectivo. Me regreso un poquito en cuanto a contenido. Él se dio cuenta que existían esos tres grandes grupos. Y se dio cuenta entonces que los objetivos eran lo que me permitía establecer qué era lo que iba a evaluar. Y por eso decimos aquí, los objetivos de aprendizaje, dicen, el propósito de la educación y de la escuela, decía Bloom, es cambiar los pensamientos, los sentimientos y las acciones de los estudiantes. Para eso existe la escuela, para eso existen los estudios sistematizados, para eso nos organizamos, para eso planeamos la educación, para hacer cambios, para generar cambios, para promover cambios. ¿En qué? En la forma en que alguien piensa, en la forma en que alguien actúa y en la forma en que alguien siente. Son esos tres grandes rubros en los que nosotros podemos estar interviniendo desde una educación sistemática para poderlo hacer. ¿Por qué digo sistemática? Porque aquí tenemos la intención de hacer esto y de lograr ese cambio, pero también en la familia pasa, y a veces lo hacemos de manera inconsciente.
De todas maneras, generamos cambios. Les decimos, ¿cuál es el estilo de tomar el tenedor a la hora de comer? Pero no nos lo propusimos y no dijimos, vamos a hacer un objetivo y lo voy a llevar. No, se da de manera natural. Sin embargo, la responsabilidad de una institución que sí tiene esto como un objetivo principal, pues es muy claro, o sea, debe tener bien claro cuál es su propósito y debe saber qué es lo que quiere cambiar, si los pensamientos, los sentimientos o las acciones de los estudiantes, o las tres. Entonces, eso sería como lo más importante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Creo que ahora sí. Esto es para platicarles un poquito acerca de... Y entonces, Bloom, ¿qué era? ¿Conductista o constructivista? Les digo que estamos hablando más o menos como de los años 70, en donde lanzó su libro y donde era como muy fuerte todo esto. Pero en los años 70 también estaba muy fuerte Piaget. Estaba saliendo, no porque en ese año se hubiera hecho, sino porque en ese año empezaba a tener influencia y se empezaba a tener ya incidencia dentro de la práctica educativa. Estaban como combinadas estas dos ideas. Y actualmente hay muchas personas que nos dedicamos a educación y hay personas que dicen, bueno, o eres constructivista o eres conductista. Y los conductistas a veces si van a algún curso en donde es así como de un rollo más, los conductistas pero de hueso colorado, si van a algún curso en donde se hable más así de la teoría de la Gestalt, de sistemas, de algo más amplio, les parece que eso no es científico. Y entonces mejor prefieren salirse, me ha tocado. Y al revés, quienes están, pues yo soy totalmente, vamos a decir, clavados con la teoría genética o constructivista, desprecian aquello que se hace desde el punto de vista conductista, porque parecería que es demasiado mecánico, que estoy robotizando al alumno, que no estoy considerando al ser integral. Y entonces, ¿para qué quiero eso? Hace poco, platicando con un alumno, me decía, es que es más importante ser constructivistas que ser conductistas. Y les dejo la pregunta y la pregunta para él. Aquí en la calle, en México, en las calles, se llega a vender tamales, tacos, lo que ustedes quieran. Para una persona que está ahí, ¿qué es más importante? ¿La visión conductista o la visión constructivista sobre el aprendizaje de las multiplicaciones? ¿Qué le interesa más? ¿Saber cuánto tiene que cobrar en ese momento o saber cómo le hizo su mente para entender que tenía que cobrar? Si le llegan 8 tacos y los vende a 7 pesos, el cliente quiere rápido saber su cuenta. 7 por 8, 56 pesos. Y eso es conductista. Eso me lo tengo que aprender de memoria. Es un estímulo y una respuesta. ¿Sí? ¿Qué tanto en ese momento es importante que el que está vendiendo el taco sepa cómo procesó eso? ¿Qué es más importante? Que sepa que por 7 tacos tiene que cobrar 8 y entonces es lo mismo que si lo suma, que si lo resta. Yo creo que es tan importante una cuestión como la otra, pero para eficiencia, para ese momento, el conductismo no lo puedo despreciar. El conductismo sigue siendo vigente y sigue siendo válido. Entonces, por eso le pongo navegando entre los dos, porque Bloom eso es lo que hace. Le pedían eficiencia, le pedían que de alguna manera le dijeran, oye, dinos cómo podemos sacar una escuela en donde tengamos el mismo estándar de calidad con nuestros egresados. Pero dijo, es que yo no puedo hacer eso así nada más. Tengo que saber cómo están procesando el aprendizaje, cuáles son los pasos que se están dando para que llegue a esto. Si quiero que alguien aplique una fórmula, pues primero tenemos que hablar el mismo idioma y tiene que entender cuál es el proceso de la multiplicación. Tiene que saber que multiplicar significa esto, que sumar significa esto, y luego comprender cómo se da el proceso para poderlo aplicar. Entonces, de alguna manera, no es que le interese nada más el estímulo o la recompensa que va a alcanzar al final, sino que también le interesa la parte interna, el proceso.
esos pasos que tiene que seguir mentalmente para llegar a esa finalidad. Por eso les decía que en realidad el conductismo, aunque le interesa la entrada y la salida, los inputs y los outputs, es cierto que también le interesa esto a Bloom. Desde el punto de vista constructivista, le interesa el proceso, le interesa el saber cuál fue el camino por el cual fue llegando. Y eso es a lo que se da cuenta cuando después de hacer la primera clasificación, la segunda y la tercera, donde están los 3 dominios, se da cuenta que hay escalones para llegar a los diferentes niveles de aprendizaje. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Esto se los voy a preguntar al ratito. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Es conductista o es constructivista? Déjenselo en la mente, o sea, para no ser tan tajantes, ¿no? En algunas cosas que a veces tenemos como de entrada. Entonces les comentaba que la primera clasificación que tenemos es la que nos hace como muy general. Tenemos los dominios, que pueden ser de pensamientos, de sentimientos o de acciones, y dice, es el punto a donde quiero llegar, ¿no? La meta, exactamente hacia donde estoy fijándome, hacia donde pretendo llegar. Eso es los objetivos. Y pueden ser de esos tres tipos. Si quieres, pasamos lo siguiente. Entonces, a esos 3 grandes dominios, como les decía, les llamo el dominio cognitivo, el afectivo y el psicomotriz. Y el psicomotriz decíamos que era de fácil visualización los resultados que tenía, y por eso no se metió tanto a hacerlo. De hecho, si ustedes buscan libros sobre la taxonomía de Bloom, van a encontrarse el dominio cognitivo y el dominio afectivo. Cuando busquen la categorización del dominio psicomotriz, van a encontrar diversos autores, algunos avalados por Bloom, pero eso ya está tan fácil que no me interesa. Vamos a meternos a estos otros, si quieres pasar. Y la segunda clasificación es esto que les decía, las categorías y subcategorías, que era la graduación del aprendizaje. Es decir, ¿qué necesito hacer para poder llegar a esta parte de aquí? Pues necesito pasar por cada uno de los escalones. Y fíjense, si se dan cuenta, aquí hay como un nivel. Este sería un primer nivel, sería de esta categoría, que está dividida en subcategorías o pasos pequeñitos que tengo que llegar a realizar para poder estar arriba. Oye, pero es que a mí me interesa lo de arriba. Sí, pero si no haces lo del medio y lo de abajo, tu alumno se le va a complicar la vida. Entonces tienes que fijarte como docente que haya pasado por todos esos procesos para encontrar en dónde está. Muchas veces los problemas de aprendizaje, en matemáticas sobre todo, no se dan tanto porque el niño no tenga la capacidad, porque el niño no sepa hacer eso, sino porque no ha comprendido exactamente los pasos anteriores para poder resolver un problema. No ha podido entender el concepto de lo que se le está preguntando. No ha entendido cuál es la función de cada una de las operaciones. Entonces, resolver un problema realmente es un problema, porque no tiene todos los escalones de abajo. Se le pide que dé un brinco de estando de aquí para llegar acá. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. ¿Qué es esto entonces? Pues a lo que se dedica la didáctica, a hacer simple lo que es complejo. Dicen por ahí, no hay nada difícil. En realidad hay cosas complejas. Y si cambio la palabra difícil por la palabra complejo, puedo encontrar que desglosando o separando las partes de ese todo, puedo ir solucionando las cosas. Y entonces la palabra difícil, a la cual le tengo miedo, y las matemáticas son difíciles, y el inglés es difícil, lo puedo ir quitando, porque puedo ir resolviendo paso a paso lo que quiero hacer para poder lograr. Mi cuarto es un desastre, está todo tirado, pues empieza por una parte, nada más, y resuelvo una parte y poco a poco lo vas a lograr. ¿A que sí? Que hace referencia a esto. Entonces, reforzando la misma idea, dice, hazlo simple pero significativo. Sí, hay que desglosar las cosas, hay que hacerlas sencillas, hay que hacerlas masticables. Tanto Piaget como al ver este aprendizaje, nos vamos un poquito a las raíces biológicas. Cuando nosotros comemos,
se dice que desglosamos el alimento en el proceso de alimentación, lo vamos separando todos los nutrientes para que puedan ser significativos, vamos a decir, a todas las sustancias que pueden hacer, sustraer de ahí lo que necesitamos y llevarlo a las células que lo necesitan. Si lo simplifico, si lo mastico muy bien, vamos a decir, pero no hay un proceso de asimilación ahora que me operaron en la vesícula. Se supone que la vesícula lo que hace es echar algún liquidito, la bilis, para hacer que se pueda asimilar todas las grasas. Si yo no tengo ese líquido o no lo tengo regulado adecuadamente, pues no va a ser significativo para mí. Y lo voy a estar expulsando, voy a tener problemas digestivos de todos modos. Entonces, lo que hacemos aquí en el aprendizaje es lo mismo. Si se los separamos, es que maestra, no sé si les ha tocado para algunos docentes de preescolar, ya lo hice, ya lo separamos y ya hicimos esto. Pero ahora hazle que tenga sentido al alumno. O sea, está muy bien que lo desgloses en partes, pero ahora tiene que tener ese sentido. Y ese sentido puede ser de dos tipos. Por un lado, afectivo, que tenga un sentido que a mí me enriquezca y me diga, ay, qué padre, o lo puedo encontrar y tiene significado para mí. O puede ser un significado lógico. Ah, ya entendí esto, me cayó el 20. ¿Sí? Nos ha pasado estas cosas. Ahora sí, la diapositiva que sí. Y entonces, bueno, pues vamos a ver, este es el primer dominio, que sería el dominio cognoscitivo. Y no sé, bueno, no sé si en la presentación de ustedes en la computadora se alcanza a ver con mayor nitidez. Estos son los escalones a los que llamamos categorías. Y cada uno de estos escalones está compuesto por 3 escaloncitos o subcategorías. Hay algunos que no. Ay, me salté una aquí. Miren, aquí me salté conocimiento, comprensión. Aquí debe ir aplicación, que no tiene escaloncitos. Perdón por esto, no me di cuenta. No tiene escaloncitos. Y después sigue análisis, síntesis y evaluación. ¿Por qué es importante conocer esto como educadores? Porque tengo la claridad de qué es lo que quiero hacer. Me he tocado en el número de profesionistas en educación, que cuando les piden hacer un objetivo y hacerlo rigurosamente, y luego a veces no nada más en educación. Estábamos en el doctorado que acabo de terminar, de sexualidad, el que estaba en donde están luego compañeros que son médicos, psicólogos, psiquiatras, y tenían que establecer su objetivo. Y decían, pero es que necesitamos una lista de verbos. Me decían, pues es que no se necesita en realidad una lista de verbos. Se necesita que comprendas qué es lo que quieres hacer para que lo escribas y lo redactes. Porque muchas veces el mismo verbo se puede utilizar aquí como se puede utilizar aquí. Les pongo un ejemplo. Cuando yo quiero conocer algo, puedo identificar, si yo digo celular y les enseño esto o les enseño esto, ¿sí? Si enseño 2 cosas y les digo celular y les digo, identifiquen cuál es el celular. ¿Cuál identificarían como celular? Este, ¿sí? Entonces, a ese nivel, y la palabra identificar, el verbo identificar, está en la categoría de conocimiento. Pero si yo les digo, dentro de su celular, identifiquen cuáles son las funciones que tienen principales, ¿estoy pidiendo que hagan lo mismo? No, estoy pidiendo algo más complejo. Estoy pidiendo que de un todo me digan cuáles son los elementos que lo componen. Entonces, el verbo identificar, que se utiliza aquí en conocimiento, también me puede servir para entender lo que es análisis. Entonces, a partir de ese ejemplo, vamos viendo, hasta donde nos dé tiempo, más o menos, de qué se trata cada una de estas cosas. Cuando yo hablo de conocimiento, hablo de memoria. Y entonces, cuando hablo de cosas que me aprendo de memoria, yo decía, siempre que estudiaba algo, es que para mí es más fácil comprender primero las cosas y luego aprendérmelo de memoria. Me costaba más trabajo. Si no lo entiendo, no me lo aprendo de memoria. Pero aquí lo que nos dice es, si no tienes el mismo lenguaje que la persona de enfrente, no vas a poder comprender nada. Si te están hablando en bungalés,
o no sé, en algún idioma que no conozcan. ¿Cómo puedes comprender lo que te están diciendo si no entiendes las palabras? Y a eso se refiere aquí. Dice, ¿qué puedo conocer? Datos específicos, datos o hechos específicos. ¿Sí? Manzana, celular, alcohol, todos esos, o la fecha fulanita de tal, 1810, 1920. Esos son datos o hechos específicos. No necesito más. Mi mente ahí se queda. La segunda sería modos y medios de tratar esos hechos específicos. Esto, a lo que tiene que referirse esto es, cuando yo digo, por ejemplo, Google o un buscador, perdón, ayúdenme con los... Ahorita justamente lo que me está haciendo falta es que yo entiendo esto, pero no tengo la palabra para llamar a cada uno de los buscadores. ¿Sí? Si yo no entiendo, si no tengo la palabra para llamar a un buscador Safari, a un buscador Chrome, ¿sí? A un buscador, como ustedes le quieran llamar, a Firefox, entonces no. ¿Sí? No me voy a poder dar a entender, no puedo explicar a los demás y los demás no pueden explicar lo que yo quisiera enseñarles. O sea, no es lo mismo un buscador que un navegador. Y entonces, si yo no sé la diferencia entre un buscador y un navegador, que son cosas de memoria, no puedo explicar lo que sigue. ¿Sí? Entonces, esos son modos y medios. Y luego universales. Los universales son las categorías generales que le damos a algo. Números, por ejemplo. ¿Qué son los números? ¿Qué son las palabras? Si desde ese lenguaje básico no me entiendo, pues no menos voy a poder comprender lo que sigue. Y esto es muy claro cuando aprendemos idiomas. Ahí creo que es lo más básico. Si yo no tengo vocabulario, aunque me enseñen cómo se hace cómo se saluda, pues a lo mejor estaré diciendo una tontería y no sé si les ha pasado que tratas de hablar otro idioma y en lugar de decirle que quieres un beso, le dices que quieres un tortazo y es una cachetada, ¿no? Otra cosa. A eso se refiere esto de aquí. Cuando yo hago algo un poquito más complejo, me voy al nivel de comprensión y el nivel de comprensión tiene tres grandes niveles: traducción, interpretación y extrapolación. Traducción es que me puedan decir lo mismo con otra palabra. ¿Sí? ¿Qué es un celular? ¿Cómo dicen en un móvil? O sea, cuando alguien me dice un móvil es un celular, está haciendo traducción. Cuando hacen interpretación es cuando les digo ¿qué es un celular? Y no me dicen nada más si es un móvil, sino que me dicen es un aparato a través del cual te puedes comunicar con otras personas y que tiene además ciertos sistemas según el grado de información que tengo. Es cuando me dan una explicación del rollito. ¿Sí? Cuando hago una pregunta en un examen y les digo, ¿qué significa esto? Y me dan explicación. Y extrapolación es cuando les pido un ejemplo. ¿Cómo lo llamarías? A ver, un ejemplo de qué sería un celular. Este es un celular, pero ¿qué otra cosa podría ser un celular? Y entonces ya lo cambia del ambiente donde yo lo tenía a otro ambiente. ¿Se dan cuenta cómo? Inclusive a niveles universitarios, a veces nos quedamos en este nivel. Cuando yo le pregunto a alguien, explica con tus palabras, dame un ejemplo, dilo, estas dos son muy comunes. Me estoy quedando a un nivel de comprensión, a ese nivel, y no llego a las categorías superiores. Aplicación, que sería la categoría que sigue después de estas, se refiere a que esto que he aprendido aquí de teoría lo pueda llevar a la práctica. ¿Cómo se hace un ensayo? Bueno, pues un ensayo empieza de esta manera. ¿Cómo cito por ahí a Daniel que me diga, ¿cómo se hace la cita APA? Pues de esta manera, y tengo aquí el documento que me dice cómo citar. Bueno, ahora es una cita. Y no es lo mismo hacer una cita de un libro que de una referencia de video que de un periódico. Entonces, haz una cita, aplica. ¿Y qué vas a aplicar? Aquellos principios, modos y medios de tratar o universales que ya entendí de qué se trataban, que ya me sé los pasos, y entonces ya lo puedo manejar. Eso es aplicación y no tiene ninguna otra cosa. A veces
llegamos a este nivel cuando, por ejemplo, en primaria nos ponen problemas. Lo que están pidiendo es que apliquemos estos principios en matemáticas para resolver problemas. Análisis. A mí me gustaría que a nivel secundaria, los últimos años de primaria especialmente, porque los niños son como muy racionales todavía, bueno, cada vez la parte emotiva va bajando más y se está mezclando, pero tienen la capacidad de encontrar esos universales y poderlos aplicar. Si podemos llegar a estos dos niveles, desde quinto, sexto de primaria, luego hacerlos pausados un poquito en secundaria, pero llegar en preparatoria y en universidad, los primeros años de universidad, llegar a esto sería magnífico. ¿Por qué? Porque el análisis me hace desglosar de todas las cosas que lo conforman. La primera subcategoría es identifica qué elementos componen el todo. Si yo entro a este salón y les pido, háganme un análisis de este salón, y les digo, háganme un análisis de los elementos, me tendrían que enumerar cada cosa que se encuentren aquí, mesas, sillas, paredes, ventiladores, proyectores, etc. Si les pido un análisis de las relaciones, me tendrían que indicar por qué están puestas las mesas de esa manera o cómo están relacionadas cada banca, cada silla. Y después de eso sería de los principios que rigen esas relaciones. ¿Por qué creen ustedes que las sillas y las mesas están dispuestas de esta manera y en ese número? ¿Sí me explico? O un ejemplo más concreto. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta? Bueno, entonces, eso es lo que hace en la categoría de análisis, distinguir las partes en una mano, las partes que componen la mano, me hace también distinguir las relaciones que existen en la mano y me hace distinguir también cómo están relacionadas estas relaciones. ¿Qué es lo que rige? Cuando a veces se nos dice, clasifica algo, nos preguntan, ¿bajo qué lo clasifico? ¿Bajo el color, bajo el tamaño, bajo la forma? Eso es el principio que organiza estas relaciones. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este análisis puede llegar hasta acá abajo, hasta los niños de preescolar, pero hay que pedírselos a los niños, hay que pedírselos a los alumnos, a nuestros adultos también. Entonces, esos análisis, en síntesis nos dicen, bueno, aquí quiero hacer como un paréntesis. Bloom nos decía que esta es la clasificación. Primero hago el análisis, luego hago la síntesis y después de que separo todo lo que hace un todo, lo vuelvo a unir, pero lo uno en algo significativo, en algo nuevo, en una creación. Y el ejemplo típico que he puesto es cuando llegas con un médico y le dices todos tus síntomas, el médico lo que hace es un análisis de los elementos, de las relaciones de tus síntomas y de los principios que están unificando eso. ¿Para qué lo quiere? Para hacer una síntesis y darte un diagnóstico. ¿Sí? Y bueno, después de eso nos decía Bloom que se llegaba a la evaluación, es decir, a poder ver si lo que se hizo en estos son cuestiones que se podrían discutir, que podríamos estar viendo de qué se trata, pero lo original es esto. Y lo que me preocupa en esta presentación, más que saber si una categoría va arriba de otra, es que nosotros pensemos que los aprendizajes están graduados, que tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos dirigir. En síntesis, nos dice, es que no alcanzo a leerlo aquí, perdón, déjenme ver. Aquí dice, hoy no se alcanza a ver muy bien, ¿sí? Síntesis, empezamos por la producción de una comunicación única. Cuando yo les digo, hagan un ensayo sobre, ustedes tienen estas 3 lecturas, hagan un ensayo sobre lo que quieran.
pero uniendo esto y que sea diferente a lo que leyeron. Eso es una producción única, porque tienen que haber analizado el anterior y sintetizado ahora. La segunda es la producción, perdón, ¿alguien me ayuda? La producción de un... Bueno, hagan de cuenta, para no perdernos, que estos tres elementos que están aquí se pasan aquí. Y entonces lo que yo hago es, ya que lo dividí, hago ahora una producción de los elementos. Hago una producción de algo que pueda yo dar como una relación, establecer relaciones. Y después de eso puedo hacer algo en donde yo estoy categorizando las cosas, en donde yo pongo una categoría nueva que no haya existido para poder hacerlo. O sea, que no sea repetir lo que ya me dijeron, sino crearlo. Todo lo que tiene que ver con creación está aquí. Las tesis de doctorado, por ejemplo, tendrían que ver con este nivel en donde yo les pido, o sea, les piden el doctorado, que hagan algo nuevo, o que encuentren las relaciones que están uniendo ese algo nuevo, o que me digan cuál es la categoría que está introduciéndose para hacer esa clasificación. Es lo que estaría aquí en síntesis. Y por último nos diría Blum, pues ahora sí, ya que tienes todo eso, ya que puedes hacerlo, tienes ahora sí la capacidad de evaluar si tienen consistencia interna, si internamente ese producto que intelectualmente hicieron, porque estamos hablando únicamente del dominio cognitivo, si tienen consistencia interna, si sí sirve, y si hacia afuera, si visto desde fuera, producen. Lo llevo al ámbito de las universidades. Mi plan de estudios está bien hecho, es congruente, tiene relación uno con el otro, y la otra es, satisface en realidad las necesidades sociales, las demandas. Mis alumnos están egresando y tienen esa capacidad de dar respuesta a la problemática. Y así se va categoría por categoría. Vamos a pasar. Me interesa mucho esto porque generalmente es a la que más es la categoría a la que más atención se le da. Vamos a ver un poquito rápido las demás. El dominio afectivo es actualmente muy importante, especialmente durante la pandemia. No me voy a meter, nada más voy a nombrar las subcategorías y les voy a nombrar las categorías, les voy a explicar las categorías. Dice, en el dominio afectivo, por donde tengo que empezar es porque el alumno esté dispuesto a recibir. Es decir, que me pongan atención, ¡yujú! Aquí estoy, pónganme atención, ¿sí? Que esté dispuesto a recibir. Después de eso, que tenga la capacidad, el alumno, de responder, la disposición a responder. Bueno, ya aceptó estar en clase, ya aceptó estar aquí. Por lo menos que si les hago una pregunta, me diga que sí con la cabeza o que me diga que no, o que quiera participar realmente en el tema que nos está involucrando. Para que después de eso diga, oye, ¿valió la pena eso que me dijeron? Que respondiera. Realmente a mí me interesaría ahorita que después de estar viendo, les dije, bueno, vamos a ver qué tan actual es Bloom o qué tan anticuado es. Me gustaría que ahorita estuvieran ustedes en el dominio afectivo, revalorizando si lo que vimos, que les pedí, que pusieran atención, que estuvieran comunicándose conmigo a través de la vista, a través de las preguntas que hacen por escrito, para que pudieran ver si sí están de acuerdo conmigo, si preferirían utilizar esta visión de Bloom y si se comprometen, vamos a decir, a decir, bueno, pues es que ya voy a dejar de hacer objetivos a lo loco, voy a hacerlos porque son importantes. Y después de eso, me iría, como estamos hablando de un ámbito que tiene que ver con los valores, me iría un poco hacia la parte interna. ¿Qué parte de mi ser como maestra en este caso, implica el que introduzca la categorización o la perspectiva que tenía Bloom para hacer objetivos? ¿Qué parte me sirve y qué parte no me sirve? Y entonces reorganizo mi estructura mental y después de eso la caracterizo. Es decir, forma parte de mí de tal manera que yo ya sé que si tengo que planear algo, lo primero que tengo que hacer es un objetivo.
Y lo primero que tengo que hacer un objetivo, un propósito, una, ¿cómo se llama? Una competencia. Pero lo tengo que hacer pensando en esto, en que tiene que ver mucho con lo que voy a evaluar, en que tiene que ser graduada, en que puede ser de diferentes dominios. Y entonces ya forma parte de mí. Pasamos a la que sigue. El ámbito psicomotriz está mucho más sencillo. Les decía que esto es lo mismo que como muy fácil de evaluarse, por eso está más simple. Dice, lo primero que quiero, imagínense que quieren enseñar a bailar o a andar en bicicleta. Lo primero que tengo que ver es que quieran imitar. Y no sé si han visto a los niños chiquitos cuando se están queriendo rasurar igual que el papá, ¿sí? O que están tratando de manejar o de hacer algo y le hacen como que ellos también manejan su cochecito. Entonces, hacen como una especie de imitación mental. Después ya manipulan las cosas y empiezan a hacerlo ellos. Después ya se les exige precisión, por control sobre estas cosas, una cierta automatización y por último llegar a la creatividad. Que si se dan cuenta, pasamos a la siguiente diapositiva para... Miren, hay una interdependencia de los dominios y quise poner esta imagen porque si el del medio se agacha, ¿qué pasa con los de los lados? Se mueven también. Si esta jala hacia arriba más, o si se detiene, jala a los otros. Lo mismo pasa en los dominios y a veces los olvidamos. Y únicamente creamos dominios cognitivos. Y el afectivo y el psicomotriz se nos olvidan y están interrelacionados en diferente proporción según la materia, pero tienen una interrelación. Y aquí si se dan cuenta, los quise poner así, para que vieran. El conocimiento es equivalente como al recibir, como al imitar del dominio psicomotriz. Y si me voy hacia abajo, cuando yo llego a esta parte, a donde hago una síntesis y hago algo nuevo, algo que es creativo, estoy llevando a algo en el dominio afectivo que lo hace mío, que lo hace propio, y me lleva a alguna automatización. Esta parte, estos dos, parece que es más evidente la relación que existe. Hay que tener un poquito más de tiempo para explicar cómo se da esta interrelación y cómo hay la correspondencia entre cada una de las categorías. Pero es interesante ver que existe. O sea, ahorita créanmelo dogmáticamente, traten de analizarlo ustedes para poder ver esto. Seguimos a la creo que ya es la última diapositiva. Bueno, hay muchas otras taxonomías. Esta es la que les decía en las revisiones del 2001, en lugar de la hizo Anderson y Kratkowick, en donde ponen evaluar después de analizar y nos ponen una nueva que es crear en la parte superior. Esta es como la actualización. Bloom no es el único autor que crea taxonomía. Hay muchas más taxonomías, existe la de Garnés, ahorita se me fueron los otros autores, existen diferentes categorías, pero más o menos llevan ese sistema. Y lo que nos quieren llevar es, el aprendizaje es graduado, el aprendizaje se da en diferentes áreas, en el pensar, en el sentir y en el actuar, y tenemos que considerarlos. Entonces, chequen, la invitación es a que chequen, revisen otras categorías, pero que tengan en mente siempre ese sustrato, esa base que nos lleva a pensar y a entender cómo es el aprendizaje y cómo podemos facilitarlo. Bueno, aquí están las listas de verbos con las que yo no estoy de acuerdo, pero se las presento. Y no estoy de acuerdo por eso que les decía al principio, porque a veces alguien puede coger una palabra y decir, por la palabra ya estoy clasificando la taxonomía en la categoría a la que me estoy dedicando. Y esto no es necesariamente cierto. Es como si yo cogiera una novela y por el primer renglón dijera, esta novela se trata de todo esto. No, tienes que coger la novela completa, tienes que coger el objetivo completo para entender qué es lo que se quiere hacer. Y entonces, bueno, nos dicen aquí cuáles serían los verbos del mundo digital para cada una de las categorías, como se dan cuenta a las tres primeras, que sería percepción, que sería memoria, comprensión y aplicación, les llaman categorías del orden inferior, análisis, síntesis, y aquí, bueno, utilizan la nueva taxonomía, análisis, evaluación y creación, le llaman
orden superior, nos dan diferentes verbos y nos dicen cuáles son las actividades que pudieran estar relacionadas con eso, actividades que tienen que ver con lo digital, con el manejo de la computadora, con el manejo del mundo en línea, todo esto. Pero es nada más como una sugerencia para que vean que si nos quedamos nada más en esta tablita y no entendemos qué es lo que significa llevar a cada uno de ellos a estos niveles, puedo estar haciendo algo, decir yo que estoy en la categoría de evaluación, pero en realidad lo que estoy pidiendo es que comprendan. Entonces, mucho ojo en esto para poder realmente hacer y contribuir a que nuestros alumnos lleguen a ese nivel. Y la última nada más es una boleta de calificaciones, no sé si las reconozcan por ahí. Y les pregunto, ¿qué es lo importante? ¿Educo o instruyo? ¿Califico de acuerdo al dominio cognoscitivo, afectivo o psicomotriz? ¿Qué hice durante la pandemia como docente? ¿Qué evalué? ¿Por qué no evalué? Y les pongo esta pregunta porque hay una alumna de doctorado que su tesis era justamente sobre evaluación y se hacía cruces porque decía es que ya no puedo evaluar de la misma manera y la evaluación ya no tiene sentido. Y entonces la pregunta es, ¿lo importante es la evaluación? ¿Lo importante es evaluar matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y así? ¿Y qué es lo que está reflejando esta calificación? ¿El dominio cognitivo, el afectivo o el psicomotriz? ¿Hacia dónde voy? Duda para que lo piensen, lo reflexionen, lo discutan y les inquiete un poco. Pues muchas gracias. Gracias. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quisieran que se pudiera resolver aquí. Me fui del tiempo. Parte muy interesante y felicidades. Ay, gracias, Nelson. Me da gusto verte. Un abrazo, igual también para mí, un abrazo grande. Gracias. Discúlpeme que tengo que salir corriendo porque tengo otra participación ahora. Gracias. Gracias, Nelson. Gracias por estar aquí. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda que haya quedado? Yo tengo unos comentarios. A ver, déjenme ver si hay alguien más aquí en la lista, espérenme para no acaparar. ¿Alguien de ustedes tiene algún comentario? Yo me tengo que ir, me da mucha pena. Tengo una reunión con CEP a las 12, o sea, en 5 minutos. Y quisiera adelantar dos cosas que anoté y otras que, bueno, prácticamente es se puede resumir en una de las que anoté y otra de por qué a mí en lo personal Bloom no me gusta, porque asume desde el principio en su dominio cognitivo como el segundo escalón la palabra conocimiento y es que la palabra conocimiento implica una serie de cosas desde el punto de vista epistemológico, claro, que pues conocer, habría que poner en tela de juicio qué cosas conocer, y el nivel de conocimiento de Bloom es muy elemental, ese escalón es muy elemental, ¿no? Entonces, eso, y a mí por eso Bloom nunca me ha gustado, pero lo que me parece muy importante de tu plática, Mayra, es que efectivamente poco se ha establecido la importancia de los otros dominios, y eso tiene que ver con esta cultura de la respuesta, de la eficacia, de pues este intelectualismo, ¿no? De lo que importa es son las pruebas estas de español y matemáticas, de analogías y donde lo que importa es eso. Entonces, creo que ser inteligente si sales bien en la escuela y la escuela es lo de memoria. Sí, entonces yo creo que a mí lo que me gusta del tema que abordaste es que efectivamente podemos repensar los otros dominios que son muy difíciles de evaluar, pero hay cosas, por ejemplo, las psicólogas que hay aquí sabrán
que pues sí, hay ciertas cosas de nivel psicomotriz que son muy evaluables en los niños, porque los niños ya pueden hacer cosas, ya pueden brincar o no pueden brincar, todavía no lo logran o ya lo lograron, pueden hacer determinadas cosas motrizmente hablando, eso es muy evidente y tiene que ver con el desarrollo y con ciertos estímulos. Pero creo que sí es una invitación a entrarle a los otros dominios que de ahí a que sean evaluables, esa es otra cosa, pero muchas gracias, Mayra, a mí me refrescaste todas estas ideas de la importancia de tomar en cuenta sobre todo el dominio afectivo, porque sin motivación no hay aprendizaje. Y sobre todo en esta época post-pandemia que se le está dando desde mucha importancia, nada más como una forma de evaluar es a través, como estamos ahora en competencias, es a través de las rúbricas. Y las rúbricas nos permite esto con mucha facilidad, porque no nos da nada más una respuesta, sino nos puede poner como una especie de escala estimativa o una escala de Likert, nos pone después. Entonces, en esa medida es más fácil evaluar las actitudes. ¿Lo ha logrado completamente involucrarse en la tarea o no ha logrado? Está en proceso. Entonces, todas esas escalas nos permiten hacerlo. Y tienes razón en el principio, a mí también me molestaba mucho el que dijera conocimiento, porque conocer es todo, pero me imagino que puede ser limitación del vocabulario, como decía el hombre elefante. Vocabulario limitado. Sí. Gracias, Mayra, felicidades. No, pues muchas gracias a ustedes. No sé, por ahí, ¿alguna otra duda? Ok, pues quedó totalmente comprendido o no se entendió nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y la próxima, dentro de 15 días, tenemos a Ale